Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Si me regulas. Ah, no sé si se pueden venir adelantito, por favor, para los que lleguen atrás, ya no saquen sillas, si no estemos acá, por favor, les ruego. Gracias, Aled, gracias, Esther. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hay unita más para ti, Gaby, te está esperando. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el día de hoy, por ser bueno. Gracias, Dios, por tus designios, por tu voluntad. Gracias, Dios, por todo. Te entregamos este tiempo en tus manos para que hagas tu voluntad, Señor, y solamente tu voluntad. Gracias, papito. En tus manos encomendamos, Dios, este día, esta noche, Señor, y que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir disculpas, voy a estar sentadito hoy. Por un problemita en mi espalda. Por hoy día nomás, pero por favor no se acostumbre. Ya, no se me acostumbre. Ya lo tiene en pantalla. Si recordamos, hemos recordando el amor del Padre hacia su Hijo, ¿no? Un amor extraordinario, un amor de verdad tan grande que por amor a sí mismo, Él hizo todo. Entonces, hemos visto cómo ha perdido su gloria, pero lo que yo quedo con lo que hemos aprendido en la anterior clase es que el Hijo no tenía perdón, ¿no? Se había mezclado con los cerdos, no tenía ningún perdón. La ley decía que había que apedrearlo, ¿no? Eso decía la ley. Pero antes de que la ley llegara a él, el Padre corrió y lo besó, y como hemos leído una traducción, dice, le dio 1000 besos. Entonces fue algo muy especial que el Señor hizo. Ahora, algo que dijimos también es que una vez que alguien esté en desacuerdo en la congregación, nunca va a servir con gozo y alegría. Y el hijo pródigo pues ya no servía con gozo y alegría, y por esa causa le vino todas esas maldiciones a su vida, terribles maldiciones. Y si leemos, dice, no, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas, tenías todo, Dios te ha bendecido, pero por eso vas a padecer hambre, vas a padecer desnudez y falta de todas las cosas. Entonces hubo maldiciones sobre la vida del hijo pródigo. Pero hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si él servía con gozo y alegría? Entonces tendría que venir también sobre él, ¿qué cosa? Bendiciones en abundancia, ¿no ve? Ya, eso hemos visto en la anterior clase. Yo quiero ver lo que hoy necesito conversar con ustedes, ¿ya? Le dije, ¿no? La anterior, ya hoy día teníamos que hablar de las vestiduras del hijo pródigo, pero bueno, el Señor tiene sus planes y no es así. Lo que hoy vamos a hablar es acerca del pan nuestro de cada día. A ver. Para la Biblia, el plan es esencial, es fundamental. Cuando hablo de pan, no solamente hablo del pan físico, sino del pan espiritual, de lo que yo necesito comer. Por ejemplo, cuando usted se acuerda, yo siempre me hacía esta pregunta, y no sé si usted se ha hecho alguna vez. En Génesis dice, ¿no? Con el dolor harás la tierra, y con el dolor, con el sudor comerás pan, dice. Eso estamos hablando en Génesis, el capítulo 3, el principio de todo. Entonces, la pregunta siguiente que yo me cuestiono es, ¿ya había pan? ¿Ya horneaban el pan? ¿No? ¿Ya había el pan? O sea, cuando uno habla de historia, dice, no, machacaron el trigo y así empezaron a hacer, pero ya el pan en Génesis existe. Existía el pan. Entonces una maldición que el Señor dice, no, por haber comido del fruto, ahora vas a comer con sudor de tu frente el pan de cada día. Pero con Jesús ya no. Cuando uno carece del pan, carece de todo, hermano. Por eso le he puesto eso el título. Y hoy día vamos a ver 7 clases de pan. Que me he quedado absorto, me he quedado muy absorto en lo que Dios me dice. Y algo que Dios me dice, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, primero es nuestro, o sea, es nuestro este pan. Cuando yo recibo al Señor, Él me da alimento todos los días, palabra de Dios, palabra, palabra y palabra. Pero para cada día necesito palabra, así como cuando caía el maná caía para cada día, ¿ya? No se podía guardar para el día siguiente.
Entonces lo que yo estoy diciéndole es que Dios tiene palabra para cada día para ti. Es nueva, es fresca la palabra del Señor. Y uno dice, no, danos el pan nuestro de cada día. Ahora, el pan es el alimento básico y principal dentro de las culturas antiguas, pero en especial para el pueblo judío. Y por eso cuando hablamos de Génesis, ya el pan ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Pero hoy estoy hablando no de un pan físico. Aunque cuando hablo del pan, en este libro de Lucas, estoy hablando de qué? De un alimento. O sea, que no nos falte el alimento, Señor. Que tú proveas el alimento cada día. Pero me está hablando ahora del pan espiritual. Señor, cada día dame ese pan, no me hagas faltar, porque sin tu palabra yo no puedo vivir. El pan es esencial hablando. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces el pan ya se convierte en un don de Dios. Por eso vamos a hacer diferencias, ¿no? Del pan físico, que sí también está hablando, pero del pan espiritual. Y el pan espiritual nos va a dar una fuerza, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 104:14. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Tres componentes que no deberían faltar en el judío. Aceite, ¿ya? El aceite, lo que estamos hablando, el aceite que hace brillar, el pan, y hay uno más que está ahí, ¿no? Que no deberían faltar, nunca deberían faltar. Entonces el judío decía, no, el pan nos alimenta, el pan nos levanta. Y esa palabra sustentar es bien especial, es saad, me sostiene. Entonces este pan sostiene mi vida, este pan me respalda, me confirma, me conforta. Cuando yo como este pan me fortalece. Entonces la Biblia a nosotros nos va a fortalecer. Y es por eso que el Señor nos enseña. Todos los días pidan la palabra de Dios. Porque se acuerdan de los ingloriosos de Icabod. Ya no había palabra, la palabra escaseaba. Ya no oía Elí. Por esa causa se estaban secando. Pero acá el pan nos sostiene. Ahora es pan nuestro, ¿ya? Es el pan que Dios nos ha dado. Entonces nosotros le pedimos ese pan para que nos ilumine, nos hable, nos dé revelación de Dios en nuestras vidas. Ahora, como yo le decía, ¿verdad? No sé si tengo esa cita bíblica, pero si alguien me lo puede buscar, por favor. Cuando decimos, ¿no ve? Que el Señor castigó al hombre y le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Si alguien me lo busca, por favor. Y si tengo, va a aparecer ahí. Pero si alguien, ahora ya no hay Biblias, todo está ahí. Aunque en sus celulares, ¿ya? Pero mientras buscan, leamos el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay pan. Siempre ha habido pan. Cuando el hijo pródigo se acuerda, dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Siempre va a haber pan. El problema es que nosotros nos salimos de la casa de papá y ahí viene pues todos esos desastres, el hambre, miseria, problemas en la vida. Pero en la casa de papá siempre hay pan y no podríamos mendigar. Le debemos decir al Señor que Él nos dé ese pan, la revelación de cada día que fortalece, nos sustenta, nos levanta. ¿Qué haríamos sin la palabra? Estábamos orando por el hermano Baker, lastimosamente esta mañana él falleció. Dejó 3 niños de la iglesia de Viacha. Hoy lo deben estar velando, la iglesia debe estar allá. Lastimosamente no pude ir un poquito porque estoy delicado de salud, supongo que mañana lo enterrarán. Y a veces uno necesita palabra. Hablé con su esposa mañana, me llamó temprano y ella me dijo, partió ya mi esposo. ¿Cuánto necesito palabra ahí? ¿Cuánto necesito palabra de cada día? No puede haber, no puedo mendigar el pan, pero cuando uno se aleja de la iglesia, cuando uno se aleja de las cosas del Señor, mendiga el pan. Entonces nosotros no tenemos por qué mendigar pan. En la casa de papá siempre hay pan. Y aquí, hermanos, los pastores nos hemos vuelto horneadores del pan. Y damos pan. Y yo les voy a decir, ¿qué pan se da en la iglesia? El lechem, vamos a hablar enseguida, ¿ya? Pan que nos sustenta para que no padezcamos de hambre. En la casa de papá siempre hay pan. ¿Quién tiene, por favor, Génesis? Ya léamelo. ¿Ya? Ahora léemelo un verso que antecede y luego ese más, por favor. Ya. Perdón, Arlet. Un hito más antes. Perdón.
comiste del árbol que te dije que no deberías comer. Seguiremos. Ya, ahora el que sigue. Ahora sí, ese verso que me interesa. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo, desde el Génesis hay pan. Nosotros sabemos que cuando se elabora el pan es un proceso, ¿no ve? Viene de la harina, primero la cosecha del grano, moler el grano del trigo, hacer el pan, mezclarlo con agua, etcétera, etcétera. Es el proceso del pan. Ahora yo pregunto, ¿desde esa vez hacían el pan? Ahora mire con lo que me he topado, que yo solamente está ahí. Eruditos judíos, rabinos judíos dicen esto. Ahora no le estoy diciendo que lo agarremos, pero es bien interesante. Ellos dicen, estos rabinos judíos dicen, que antiguamente no había por qué hornear el pan, sino que había árbol de pan. Y dicen ellos, pues le estoy diciendo que dicen ellos, que el fruto que comió, el fruto prohibido comió, fue un pan, dicen ellos. Así dicen, ¿no? Siempre había pan, dice. ¿Por qué Dios les prohíbe, después les castiga, les dice, con el sudor de tu frente comerás pan? Ahora, son las cosas que dicen, y ellos dicen, ¿no? Cuando volvamos al reino de Dios, el pan otra vez van a ser. Y dicen ellos, hasta había árboles de panes grandes, dicen, no había que hornearlos. Pero ahora, una vez que el hombre ha pecado, ahora con el sudor de su frente tiene que comer el pan. ¿Cómo? Primero sembrarlo, cosecharlo, hacer lo que es la separación de la paja y el trigo mismo, luego molerlo, o sea, era todo un proceso. Pero antes no era así, dice. Entonces el pan siempre había existido, ¿ya? El pan fue un modelo desde un principio. Ahora lo que yo les dije, ¿verdad? No sé, o sea, tiene mucho contenido por ahí para uno decir, ¿verdad? Tiene razón. ¿Desde cuándo hicieron el pan? ¿Cómo hicieron el pan? ¿Alguien les enseñó a hacer el pan? Pues horneaban el pan. ¿O de verdad había árboles de pan, como dicen estos rabinos? Lo que sí quiero decir que si en el Génesis, en el huerto había pan, hoy hay abundancia de pan. Ahora, yo sé que el pan es la palabra de Dios, porque Jesús que dice, yo soy el pan de vida que he descendido del cielo, yo soy el pan de vida, dice. Entonces, ahora ese pan de vida está en la iglesia, y en la casa de papá hay abundancia de pan. Y volviendo, así dijo, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces, hay iglesias, hermanos, bueno, todas deberían ser, donde Dios derrama su palabra y nos habla y nos sustenta. Eso fue lo que el hijo pródigo lo despreció, y eso hemos hablado. Si no era el amor de Dios, el hijo pródigo iba a ser castigado. Ahora, cuando no hay un pan adecuado, hermanos, cuando no existe el pan adecuado, nos podemos envenenar. Y miren, como les dije, no solamente es físico el pan, sino espiritual. Vayamos a esta primera. Por lo demás es que por lo demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y que comáis, ¿qué cosa? Pan de dolores. ¿Este será un pan físico? No, es espiritual, es figurativo, tiene un valor simbólico. ¿Cuál será ese pan de dolores? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene nunca más tendrá hambre. Entonces hay gente, hermanos, que ha dejado a Dios. Ahora, por ejemplo, cuando el hijo pródigo salió con un pan de dolores, dejó al Señor, dejó a su rey, vino hambre sobre su vida, tuvo que estar con cerdos, vino pan de dolores. Y por eso dicen, ¿no? ¿De qué te vale que te levantes temprano, te rajes y descanses tarde? Y al final estás comiendo pan de dolores porque te has alejado del Señor. Pues que a su amado dará a Dios el sueño. O sea, no puedes porque estás comiendo pan de dolores. Eso es el pan del afán o del dolor. O sea, ¿de qué te sirve despertar 5 de la mañana a trabajar? Al final es un pan de dolor. Es una palabra que no te edifica. Es un bien material que no te va a saciar. Miren Proverbios 4:17. Porque comen, ¿qué cosa? Pan de maldad. A ver, ahí haremos este ejercicio con ustedes, este trabajo. ¿Cómo comió el hijo pródigo el pan de la maldad? ¿Cómo comió? Porque en la casa del pan había abundancia de pan, pero de la palabra del Señor. ¿Cómo comió el pan de maldad? A ver, está bien, pero si procesamos un poco más de lo que hemos hablado, está bien la idea. También, sí. Si alguien le habló de sus amigos de la provincia apartada,
y comió ¿qué cosa? Pan de maldad, porque era una maldad sacarlo de la casa del Padre. ¿Y es acaso no vienen los consejos malos de gente que te dicen, esto salí, escapate? ¿No es pan de maldad eso? Sí es pan de maldad. Es por eso dice la Biblia, no te alejes de la casa del Padre, porque ahí el pan de la abundancia, el pan de la vida, el pan que te sustenta, porque el pan de la maldad y la violencia va a destrozar tu vida. Miren Proverbios, y hay hartos, he sacado algunos. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Cuál es este pan? Ya tendríamos el pan de maldad. ¿Cuál es este pan? Sí, no, hay cosas que lo hacemos en secreto. Pero dice, no, el pecado secreto es sabroso, pero su final igual es muerte. Y hay cosas que el enemigo nos está haciendo hacer en secreto, hermanos. Y estamos comiendo ese pan. Y ese pan nos va a llevar ¿dónde? A la muerte, totalmente a la muerte. Proverbios 23:6. No comas pan con el avaro, ni codicies su majada, es pan del egoísmo. O sea, hay distintos panes. Por eso dice la Biblia, en la casa del Señor, en la casa de papá, hay abundancia de pan. No busques otros panes de amistades, de gente que te saca del camino, que te saca de la casa de Dios, que es egoísmo inclusive a veces para hacerte extraviar. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira. Ahora le mintieron al hijo pródigo, sí, le dijeron allá vas a disfrutar, no lo necesitas a tu papá, tú puedes ser libre, abrir un negocio. Le mintieron, le dieron un pan de mentira. Pero en la casa de su padre, ¿qué había? Abundancia de pan de la verdad. Ya, es la falsedad. Pues si nosotros nos apartamos, hermanos, de la letra, de la palabra de Dios y nos dan un pan mentiroso, falso, estamos arruinados. Mire Proverbios 23:3. No codicie sus manjares delicados, porque es pan, ¿qué cosa? Engañoso. Entonces, claramente aquí estamos estableciendo que no solamente hay un pan físico, que es el que pido, dame Señor el pan nuestro de cada día, que es mi alimento, mi sustento, sino le estoy diciendo, dame cada día palabra al Señor, porque si no va a venir pan de dolor, pan de engaño a mi vida. Necesito que me des el pan nuestro de cada día. Es algo que el hijo pródigo necesitaba decir. Ahora, con ustedes vamos a hablar, son más, pero solamente he sacado 7. 7 panes del Antiguo Testamento. Ahora, yo le digo, ¿no ve? Le estoy diciendo, el hijo pródigo despreció ese pan. Cuando yo estudié me he quedado, hermanos, me falta tanto, harto me falta, porque yo les voy a dar un brochazo hoy de lo que es. El primer pan que aparece en la Biblia es el pan lechem. Ahora, ¿se acuerdan alguna vez que les dije, por qué en la Biblia pan no es pan, pues? Bueno, creo que ya lo entendemos nosotros. Por ejemplo, hay pan chamillo. Después, ¿qué más hay? Pan marraqueta. Pan cauca, porque es pan. ¿No ve? No cauca, cauca. ¿No ve? Después otro pan, toco. Pan de laja, ya. Pan de arani, ya. Sarnita, ya, pan sarnita, pan de laja, ¿no? Pero al final es pan. Y la Biblia me va a dar distintos panes. O sea, en la casa de papá no solamente había un solo pan, había abundancia de panes, chamillo, lo que ustedes están diciendo, pero que en el hebreo nosotros vamos a encontrar otro significado, otra situación bien especial. Génesis 14:18. La que usted lee en Génesis, que dice, no, el pan es lechem, esa palabra. Y para los que quieran verlo, está en Hebreo 38:99, ¿ya? 38. Y si podemos, lo vamos a ver en el siguiente para que yo te diga, Leito. Pero ¿qué dice? Mire, entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos, de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham en los diezmos de todos. Aquí el diezmo es anterior a la ley. Hablar del diezmo sería bien interesante. Alguna vez vamos a hablar. Es bien interesante lo que es el diezmo. Es anterior a la ley. Inclusive dice que el diezmo es inclusive anterior en el tiempo. Pero eso no es el tema de hoy. Sino lo que quiero ver es lo que está diciendo la Biblia. ¿Ya? Un día Lot fue apresado por 5 reyes
se lo llevaron y Abraham salió a rescatar. Y Abraham los rescató a su sobrino, a todos. Y salieron el rey de Sodoma y Melquisedec, que muchos dicen que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando viene el rey de Sodoma, los recibe y le dice, no, dámelos bien, dame las vidas y yo te voy a dar riqueza. Y en esa situación está, pero antes que venga él, aparece Melquisedec y le da pan y vino, que ella es la Santa Cena desde antes que existía, que nosotros hemos celebrado, antes de que Jesús muriera, ya había la Santa Cena. La palabra es lechem, ¿ya? Lechem, que está en el Hebreo 38:99. Esa palabra lechem viene de lakham, ya, que significa alimentar, batallar para destruir, pelear, guerrear. Pan de la fortaleza, pan de la fiesta o pan de la presencia. Ahora, para que nosotros hagamos un poco este ejercicio, ya lo hemos hecho varias veces, volveremos a ver en el griego, por favor, en el hebreo, en el Strong, si me das. Entonces vamos a ver el primer pan, ¿ya? Y vamos a ver, irnos directamente al... ¿Sí ya está? ¿Tienes? Ya, si lo agrandas, por favor, querido Leito. Pan, dice lechem, ¿verdad? ¿Dice? ¿Está ahí? Si lo buscas, Leo, por favor. 38:99, ¿no ve? ¿Qué dice? Ya, entonces es un alimento, el pan. Ahora, cuando habla de pan, habla de alimento en general. Pues yo quiero hablar. Pero esta palabra lechem deriva de otra palabra, lakham. Ahora, ahí directamente, 38:98, uno arribita, por favor. Uno arribita. ¿Ya no ve, Leo? Buscale en el diccionario 38:98 nomás. En el diccionario nomás busca. Pon diccionario. ¿Ya? Ahí no tienes los números. Y así no tienes los números, no están ahí. Tienes que... Andate otra vez a ver arriba, andate, Leito, por favor, ahí. Ya, no está ahí. Al primero andate, por favor. Ahí, no tienes los números aquí. Hay que programarlo tu Strong. No va a salir, hay que programar. ¿Ya? Pero lo que le quiero decir, o sea, antes del lechem, lakham, volveremos a nuestra diapositiva, lakham. Es el 38:98, que quiere decir alimentar, batallar para destruir, pelear, guerrear. Entonces, este pan, este alimento, ¿para qué era? Para batallar, para destruir, para guerrear. Es uno de los panes que nosotros comemos en la iglesia, en la casa de papá, es este pan, el lechem, que viene de lakham. ¿Para qué? Para hacer guerra espiritual, para pelear, hermanos. Y perdón, por favor, una vez estuve hablando con Natita, y perdón, Natita, que te hable. Cuando estuve enfermita, ella me decía, ¿no ve? Se prendiste en el hospital y todos te miraron medio extraño, decías, ¿no ve? ¿Cuál era el pan que comiste? El lechem. Eso te dio alimento para pelear, o sea, era la palabra que vino a ti. Y uno lo pelea con el poder de Dios. Es el pan lechem. Por eso en la Biblia vamos a encontrar hartos panes. ¿Y Dios a quién le dio? A Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham inmediatamente, cuando se torna de la batalla, viene el rey de Sodoma. ¿Ya? Viene. Y este pan le da fuerzas para resistir al rey de Sodoma. Porque el rey de Sodoma, ¿qué le va a decir? Vayamos a ver la cita. Dice, ¿no? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahvé, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Antes de que le diga esto, ¿qué comió Abraham? El pan lechem. Salió Melquisedec y le dio pan y vino, que el vino es otra lección. ¿Ya? Le dio este pan de la batalla. Y cuando vino el rey de Sodoma le dijo, mira, si me das tú las personas, yo te doy toda la riqueza. Y él le dijo, no, porque estaba alimentado con el pan de la batalla. O sea, quiero que me entienda bien esta situación que estoy diciendo. Nosotros vamos a vivir cada día una tentación de nuestro trabajo, de cosas que va a haber. Si tú tienes el pan lechem, ¿cómo Abraham puede decirle, no, un momentito, yo me debo a Dios?
Y no voy a decir que Satanás me ha enriquecido a mí, ni el mundo me ha enriquecido, porque Él es el que provee. Y que no diga, por culpa de estas situaciones, yo he sido rico, yo me debo a Dios. Tuvo la fuerza comiendo el pan lechem, de Lacam, ¿ya? La fortaleza. Y a medida que vamos avanzando, usted se va a dar cuenta, la fortaleza, decía el rey de Sodoma. No, un momentito. ¿Y el rey de Sodoma qué era? De la concupiscencia, del adulterio, de las promiscuidades sexuales, de lo sucio. Le dijo, dame las personas y yo te voy a dar los bienes. Por eso Satanás busca a las personas. Y a veces nosotros vendemos nuestra vida a Satanás a cambio de bienes. Pero Abraham había comido el pan lechem, tenía palabra y batalló contra él. No sé si alguna vez usted, cuando ha tenido así una batalla, Dios le ha dado palabra y ha reprendido. Ha reprendido. Yo reconozco eso en la iglesia, en personas. Yo voy a orar con él. Sé quién tiene este lechem. Porque este es un alimento que Dios nos da para reprender al enemigo. Entonces dice, no, yo no voy a pedir. Entonces fue algo que le llenó de fortaleza, ¿ya? Y rechazó la oferta del enemigo. Ese es el pan lechem, o también se llama el pan lechem, ¿ya? Que sirve para soportar la tentación. Ahora, usted me tiene que entender esto, porque ya no le estoy hablando de cositas nomás así. Esto es bien distinto. Es el pan que define tu riqueza. O sirves a Dios o no sirves a Dios. El mundo te va a ofrecer riqueza, te va a ofrecer muchas cosas a cambio de tu vida. Te va a querer sacar de las cosas del Señor. Pero la palabra de Dios es tan fuerte, el lechem en ti. Por eso la Santa Cena inclusive es con el lechem, ¿ya? Que es otro pan que va más allá, porque te llena. Por eso uno va a la Santa Cena y se llena de fuerzas del Señor para soportar el día. Es por eso que Jesús nos enseñaba, danos el pan nuestro de cada día. Es el orton, creo, en el griego, pero ahí es, dame el pan lechem, dame el pan de la batalla, para que cada día, Señor, yo resista al enemigo. Y ahora, eso viene también por los horneadores, que son los pastores, los maestros, que nos dan este pan. Entonces, esa es la verdadera riqueza. Salmo 19 dice, 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, Abraham entendió que hay algo más precioso, más rico que cualquier bien en el mundo. La palabra. Y cuando tuvo esta palabra, lo enfrentó al rey de Sodoma. Le dijo, no voy a recibir nada de ti. Y podías recibir. Además, él había ganado la batalla. Él había agarrado todo el botín, pero se lo dio. No quiero riqueza. Y Dios lo prosperó. Más todavía Abraham lo prosperó. Inclusive Abraham le dio el diezmo, dice, a Melquisedec. Entonces este pan lechem nos ayuda, hermanos, cuando tenemos problemas. Por ejemplo, comió este pan lechem el hijo pródigo, por decir si hago voy a eso. Comió este pan, si comió dejó de comer porque no batalló contra esos amigos, contra la gente que le hizo soñar de la provincia lejana. Y se dio, no comió el pan lechem, ¿ya? Entonces, el Señor siempre va a suplir nuestras necesidades, ¿ya? El diablo quiere nuestras almas, como dijo el rey de Sodoma, ¿no? Dame las vidas y yo te doy los bienes. Lo que quiere es nuestra vida. Él viene a matar, robar y destruir. Pero aún pierdas riquezas, Dios va a suplir siempre tus necesidades. Cuando comes el pan lechem. O sea, el pan lechem está en la palabra de Dios. Es el pan que estamos hablando. Mire, hay otro pan. Se llama el uga. El uga, ¿ya? Y está en el hebreo el 5692. A ver, veremos. A esta se llama torta, pero es un pan. Es igual, es pan. Pan de la ceniza se llama. Si lo puedes mostrar también, Leito, por favor, para que vean que no es el mismo pan. Es otro pan. Es otro pan. O sea, en la casa de Dios tú vas a recibir palabra para cada momento. Yo a veces hago una prédica y Dios lo cambia, o sea, me da otras cosas. Y yo doy en la iglesia y hay algún hermano que se te acerca y dice, para mí era la palabra, Señor. Para mí era la palabra, pastor. Entonces hay panes diferentes. Este es el pan de ceniza, el ugá. ¿Lo encontraste? Sí, sí. Ahí dice, donde dice torta. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta. ¿Lo ve? ¿Lo encontraste? Ya, ponle ahora. ¿Qué dice? Ugá. Eso no es el mismo pan. Así como hemos aprendido de los hijos, ¿no? Niños nepios. No era lo mismo. Es el pan ugá.
Este es un pan que se tiene que comer, lindo pan, hermanos. Pero el pan que me ha gustado más es el matzá, que vamos a hablar enseguida. ¿Ya? Primeras Reyes 19:6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con ese pan, con el ugá, caminó 40 días y 40 noches, sin comer otra vez. Y caminó sin dormir, hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Un día este profeta tuvo una batalla donde Dios le dio la victoria. Y en vez de que el pueblo se rindiera al Señor, el pueblo no se rindió. Y se levantó una mujer. ¿Y qué dijo? Si mañana a estas horas no está tu cabeza cortada, no me llamo Jezabel. Y ese fue, le dijo, no, mañana tienes que morir. Ahora, es bien interesante. No mandó tropas Jezabel. No mandó gente. Mandó un mensaje. Por eso muchas de nuestras batallas es en la mente, hermanos. El mensaje le torturó a Elías. Por eso, ¿se han dado cuenta las cosas que nos mete Satanás en la cabeza? Este pan ugá vence eso, las ideas. Pero aquí Elías quedó pues totalmente decepcionado de su vida. Él quedó deprimido, tanto que quería morir. Y ahí aparece un ángel y le da una torta cocida sobre las ascuas. Ahora, una pregunta acá. O sea, tenemos que preguntarnos siempre. Una torta cocida, o sea, dice que calentaban piedras y sobre las piedras cocían el pan. ¿Por qué no trajo un pan nomás y listo el ángel hecho? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué no trajo un pan nomás? ¿Por qué el ángel preparó el pan? No parece, no. Es un milagro, pero ¿por qué se tomó el hecho de encender fueguito, calentar las piedras y hacer el pan y le levantó? Y hasta el pan come, largo camino te resta. ¿No podía haber traído el pan? Ahora Elías fue alimentado 3 veces con pan. Primero, cuando huye al arroyo de Kerit, creo que es. ¿Y quiénes le traen pan? Los cuervos. Y los cuervos son señal del diablo. Pero dice que en los últimos tiempos hasta gente del mundo te va a alentar a que sigas el evangelio y no va a romper la palabra. Es bien interesante esto. O sea, Dios no te va a dejar ninguna circunstancia. Y en la iglesia no te van a apoyar y los cuervos te van a hacer la palabra. Y te van a decir, si yo fuera vos no me iría de la iglesia porque el Señor es fiel. Un cuervo te va a decir eso. ¿Verdad? O como la viuda, ¿no? Es también cocido en ascuas. Pero acá lo que le estoy diciendo es que dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. O bien lo cocieron en el cielo o bien lo cocieron en la tierra. Y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Este es el pan ugá que hemos visto. ¿Ya? Y esa palabra ugá viene de otro, que es el 5746, que significa torta redonda al horno. O sea, lo prepararon. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Tengo que comer este pan? Sí, debo comer este pan, porque me da fuerzas, hermanos. Puedo caminar 40 días y 40 noches. ¿Quién no quiere este pan? Y es preparado por alguien. A ver, vayamos. Esto ya les dije, ¿no? Elías estaba huyendo, había sido amenazado de muerte, no mandó tropas Jezabel, mandó un mensaje. Por eso les dije, ¿no? Cuando pelearon David y Goliat fue mensajes, no palabras. Es por eso que el pan lechem, cuando sabes la palabra, sales a batallar cuando vienen estos tiempos. ¿Ya? Entonces comiendo el pan lechem y el pan ugá en este caso, ¿no? Entonces lo amenaza. Entonces dice que Elías deseaba morir, dice, ¿para qué he nacido? Y ahí se le aparece un ángel de Dios para fortalecerle. Ahora, cuando yo leía esto y estudiaba y me preguntaba, decía, ¿no? ¿Por qué se lo preparó? Y me encontré con esta cita. Miren. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pan encima de ellas. Y un pez encima de ellas y pan. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio y asimismo del pescado. ¿Se acuerdan cuando los discípulos escaparon sin fuerzas y volvieron a su profesión? Porque ellos dejaron el de ser pescadores por seguir a Jesús. Pero cuando murió en la cruz, dice que ellos volvieron al mundo, volvieron. Y querían pescar toda la noche y no había nada.
y les dijo, tiren la red a la izquierda, que tiene otra enseñanza, ¿no? Y agarraron hasta que Pedro lo reconoce. Y Pedro se viste para encontrarlo a Jesús porque estaba desnudo, que también significa cobertura, pero a lo que quiero ir ahí. Y dice que el Señor estaba preparando pescado a la brasa y un pan tostado. Ahora, ¿el pan lo habrá preparado el Señor o habrá ido a comprar y lo ha calentado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, piénsenlo. Si no lo dice, lo ha preparado. Ahora, algunos se preguntan, ¿será el mismo que le preparó a Elías la torta? Solo Dios sabe, pero parece una teofanía, una aparición de Jesús. Y aquí lo vemos al Señor y en una lección que dimos, ¿no? Como un verdadero chef. Haciendo un pescadito a la brasa, que es bien rico, en Tarija es bien rico el sábado, a la brasita. ¿Y cómo habrá hecho el Señor, no, su pescado? ¿Cómo sería, hermanos? No creo que no lo haya sazonado con salsita, limoncito, no creo. O será, a veces con salsita es más rica nomás, ¿no? Pero había brasas puestas y ya Jesús ya tenía pez, porque ellos decían que estaban pescando. Él ya, porque es Dios. Y pan. Este pan ugá se llama también el pan de ceniza o el pan de la fortaleza o el pan de la resurrección se llama. Cuando estamos frustrados, cuando ya no tenemos fuerzas y queremos llegar al monte de Dios, hay que comer este pan ugá. Y Dios lo prepara. Y es como cuando venimos a la iglesia. A mí, cuando yo lo he preparado esto, día, bueno, Dios lo ha preparado. ¿Cómo me ha levantado, hermanos? ¿Cómo me ha levantado esta palabra? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me da fuerzas para llegar al destino? Y es un pan preparado por el Señor que te lo recibes y lo das. Y al desanimado lo levanta, al caído, al que quiere morirse, al que no tiene fuerzas, lo levanta. Pero es más lindo que tú personalmente Dios te lo prepare para ti. Pero explicaremos más un poco este pan ugá. El pan cocido en ascuas, según la cultura judía y lo que nos dan a entender los judíos, significa el sufrimiento de Jesús. Ahora, cuando hemos hablado de los matzot, mil disculpas, tal vez yo estoy hablando un poquito así, pero yo le voy a hacer recuerdo. Cuando una vez hablamos de la Santa Cena, hablamos de la aficomén. ¿Qué es el aficomén? El pedazo de pan. Antes no era un solo pan. La Santa Cena empezó con 3 panes. El pan del centro es el pan que Jesús sacó para hacer la Santa Cena. Y de los 5 vinos agarró la tercera copa para hacer la Santa Cena. Pero nos enfocamos en los pan. A eso se llama matzot al pan. Y al pan hay que hacerle agujeros. ¿Se acuerdan lo que les hemos dicho? Agujeros, y tiene que ser quemado. ¿Por qué? Porque se pantifica ¿a quién? A Jesús. Sus heridas y lo que Él sufrió por nosotros. Ese pan se lo parte porque es Jesús partido. Ya, ese es Jesús partido. Entonces, en la Santa Cena nosotros, por eso hacemos la Santa Cena con el pan sin levadura. Ahora, sí estamos cometiendo un error tal vez en la iglesia porque hay una preparación, cómo debe hacérselo y qué tengo que entender en el pan de la Santa Cena. Pero este pan preparado era eso. Y de igual manera, el pan que estamos hablando acá era igual. Era un pan que se lo pasaba al fuego. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió afuera, fue un sacrificio completo. Antes al cordero, cuando sacrificaban el cordero, una vez que lo sacaban, lo quemaban completamente. Ese pan, este pan ugá, tipifica a Jesús. Jesús en las profundidades del infierno, ¿cómo sale? Vencedor. ¿Ya? Pues le digo, el cordero tiene que ser quemado por completo. Levítico 26, 16, 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y carne y su estiércol. Todo debían quemar. Y Jesús fue sacrificio completo en la cruz y llegó a los infiernos, hermanos. Él pagó aún en el infierno lo que yo debería pagar. Mira lo que dice Hechos. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por él. Hechos 2:24, la Biblia de Jerusalén. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. Jesús no solamente pagó físicamente, sino inclusive lo que me correspondía en el infierno, pero le pisó la cabeza al diablo y salió venciendo y vencedor, porque era imposible que Satanás lo retenga.
Satanás trató de matarlo en la tierra, trató de matarlo en el infierno y trató de matarlo en el cielo. Porque ahí fue la última batalla. En la tierra no pudo, porque cuando estaba Jesús en la cruz hubo 3 horas de tinieblas, donde estaba todo el infierno mismo, ya que hemos hablado alguna vez de las 7 palabras de la cruz. Pero cuando bajó a la tierra querían retenerlo, pero Jesús le quitó las llaves, ¿ya? Y cuando salió, llevó cautiva la cautividad, ahí estaban esperándole también. Pero igual los pisó y pasó victorioso. Es el pan uga, o el pan ugá que estoy diciéndoles, que significa que entender el sacrificio de Cristo. Por la muerte de Cristo soy vencedor. Cuando estoy desanimado, ese pan me hace resucitar. De la ceniza me levanto. Cuando yo entiendo que Cristo dio su vida por mí. El hijo pródigo llegó muerto, hermanos. Por eso mataron el becerro gordo, que vamos a hablar después. Mataron al becerro gordo para que el hijo viviera. Entonces el sacrificio del Señor Jesús. Este pan ugá lo comió Elías y por eso fue fortalecido. Por eso dice la Biblia, nunca debemos olvidar qué cosa, la sencillez de la cruz. Nunca olvides que Jesús murió por ti en la cruz. Cuando tú entiendes la victoria de la cruz, has vencido. Dice que los exhibió públicamente, dejándolos en vergüenza a todos los principados y potestades. En la cruz yo tengo victoria, pero para que esa victoria sea mía, yo tengo que comer el pan ugá, entender el sacrificio de Cristo. Cuando yo entiendo el sacrificio de Cristo, hermanos, mi vida cambia, vivo en victoria, porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, nadie. El pan ugá es entender por qué Cristo ha muerto por nosotros y por qué el pan es así. Nos falta entender muchas cosas a nosotros. ¿Por qué los panes eran agujereados? Vamos a ver de un pan que es con un agujero en el centro, se llama el pan del herido, ¿ya? Tristezas, depresiones, desalientos, desánimos son sanados por el sacrificio de Jesús. Nos da fuerza para pasar el desierto. Nos levanta de la ceniza. Se llama el pan de la resurrección. Este mi hijo era muerto, mas ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos levantado de la muerte, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado porque conocemos que este pan ugá es el pan de la resurrección? Está cocido en el fuego, en el sacrificio de Jesús, en la muerte de Cristo, en lo que Él pasó en la cruz del Calvario. Cuando entiendo esto, entonces me agarro del Señor y me agarro de esa cruz. La cruz para nosotros es victoria. Una vez compartí, ¿no? Ser crucificado en la cruz juntamente con Cristo, la mayor victoria que tenemos. Y lo compartimos eso. A ver. Leamos esta cita más. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora, hablar de todo sería mucho. Me he concentrado solamente en el pan, porque hay otro significado en el agua y todo eso. Y cansado del sueño, volvió a dormirse. Ahora, Dios está interesado en tu restauración física como en tu restauración espiritual. Dios no puede restaurarte espiritualmente, lo puede hacer, pero también necesita que estés sano físicamente, porque así tú batallas, entras. Para mí es un poquito a veces difícil, estando malito, venir, pero Él quiere sanarme físicamente y espiritualmente. Porque ¿qué le dice? Volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez, lo tocó diciendo, 2 veces hace pan de ceniza. Y le dijo, levántate y come, porque ¿qué cosa? Largo camino. ¿Qué es eso de morir? ¿Qué es eso de que la vida se ha acabado? Que ya no, aquí nomás se acaba. ¿Qué es eso? Comer el pan ugá y entender el sacrificio de Cristo, y que tú estás aquí en la tierra para anunciar el evangelio, para proclamar. ¿Quién va a orar por tu familia? ¿Quién va a orar por los que amas? Come el pan ugá. Largo camino te resta. ¿Qué es eso de querer morir? Dice el Señor. Hay muchas cosas todavía que hacer. Hay mucho trayecto que caminar. Entonces se levantó, comió, bebió. Y fortalecido con el pan ugá, ¿qué pasó? Caminó 40 días, algunos dicen 600 kilómetros. Y dice que corrió 600 kilómetros. ¿Qué lo hizo correr? Este pan ugá. Cuando David se enfrentó a Goliat, siempre recuerda esa palabra, corrió. Sabía que en Cristo hay fortaleza. Es el pan ugá, hermanos. 40 días y 40 noches caminando. Oruro está a 300 kilómetros. Sí, ¿no ve? Poco menos. Casi 2 veces Oruro. A Cochabamba, 600. Como a Cochabamba ha corrido.
y día y noche. ¿Qué le fortaleció? Y por el desierto, hermanos, ¿qué le fortaleció? Panuga. Ahora, ¿por qué estoy hablándoles esto? No puedo despreciar la palabra, hermanos. Los que apuntan, el Señor los bendiga. Ya les dije, Leo tiene las lecciones. No sé qué cosa les pedirá. No pide nada, pero guagua que no llora, guagua que no llora, no mama, dice, ¿no? Pidan, díganle, no sé. Antes en mi tiempo, bueno, yo ya soy mayorcito, tan difícil era haber maestros. Yo buscaba maestros, hermanos. Y hoy Dios está derramando palabra. ¿Y cómo no venir a comer el pan, el lechem y el pan ugá? ¿Cómo no venía a comer? Y en la iglesia los domingos damos diferentes panes. Yo recién me doy cuenta, ¿no? Diferentes panes damos. Y esos panes nos levantan. Es el pan de la resurrección. Y Elías se levanta. El matzá, pan sin levadura. ¿Ya? Este pan nos interesa a nosotros. Este pan tenemos que comer este tiempo. Harto el pan matzá. ¿Qué dice Éxodo 12:8? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Pan sin levadura, prácticamente es la palabra matzá. Matzá. Algunos hacen con Z, otros con S. Matzá. ¿Ya? Y lo comerán con hierbas amargas, lo comerán. ¿Por qué Dios les hace este pan? Es el pan de la libertad. Es el pan que nos prepara para irnos con el Señor. Porque este pan, comiendo este pan, ellos iban a salir de Egipto. Dios está queriendo hoy que comamos este pan. Lo vamos a explicar. Esto es larguito. Y Dios me dé gracia para poderlo explicar, hermanos. Es el pan de la santidad. Es el pan sin levadura. Ya. Ese día fueron marcados los dinteles y la sangre de Cristo los hizo ser hijos del Señor. Había un precio pagado, un cordero. Y ahora desde ese instante ellos debían vivir en santidad para prepararse para la salida. Iba a venir la libertad del pueblo de Dios. Este pan tiene 3 componentes y el pan de la Santa Cena debían tener los mismos componentes: agua, harina y fuego, nada más. Nada más. Aunque algunos dicen que este era un pan sabroso, que algunos le agregaban lo dulce. Pero bíblicamente los 3 componentes que tenían: agua, harina y fuego. Ahora, esto es largo de hablarles y hay mucho que investigar. Dice que este pan, pasado los 18 minutos, si no lo cozo, si no lo hago cocer, llega a fermentar externamente. ¿Ya? No porque le ponga el hametz, es la levadura. Por eso dicen, ¿no? Los escribas, los fariseos tienen hametz, la levadura que hace hinchar. Dice que después de los 18 minutos se fermenta con factores externos. O sea, polvo, qué sé yo, hay microbios, microorganismos que hacen que fermente. Entonces, antes de los 18 minutos, hasta tiempo daba el Señor, este pan debería prepararse. Y había que prepararlo deprisa. Deprisa. Este pan era rápido, externo. Ahora, el hombre es igual. Dios nos pide a nosotros que seamos el pan matzá. El pan elaborado con agua, harina y fuego. O sea, me está diciendo, no, tienes que vivir en santidad este tiempo, antes de que venga el Señor. No permitas, el tiempo es corto. No permitas, dice el Señor, que factores externos te hagan leudar, o sea, te hagan fermentar. ¿Qué cosas me puede hacer fermentar? La música, mujeres, televisión, me puede hacer fermentar. Y esos son factores externos, no están en la iglesia. Yo soy en santidad, o sea, yo soy el pan matzá. Pero los factores externos pueden fermentar mi vida. Y este pan hay que comerlo de tal manera que te mantengas en la situación. Te mantiene delgado, por si acaso, espiritualmente. El pueblo de Israel estaba preparándose para salir de la esclavitud de Egipto. El Señor le indica que deben comer matzá. Deberían comerlo con prisa antes de leudar, ya como Egipto. Ahora, quiero explicarles esto. Y lo voy a hacer despacio. Tengo que hablar mucho de esta situación. ¿Ya? Leamos Éxodo 12 para entender. ¿Qué dice? De esta manera lo comerán. Ceñidas sus cinturones. El domingo predicamos esto, ¿no? El ceñir los cinturones, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Tienen que comerlo rápido.
porque viene la libertad del Señor. Hoy tengo que comer rápido la palabra del Señor, porque Dios viene, Jesús viene. Y no puedo permitir que me fermenten las cosas externas. Debo comer el matzá. Este es el pan de la libertad, es el pan de la santidad. Cuando como este pan, cada vez me entrego más al Señor. El pan matzá viene preparado también por los hombres de Dios que preparan. Si no, es grave esto. Ahora, ¿por qué apresuradamente? Quiero explicarles esto. Génesis 15:16 dice, ¿no? Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Le voy a leer la K2. Solamente en la cuarta generación regresará aquí tu será, porque solo entonces los emori estarán maduros para el castigo. Casi lo mismo, los emori son los amorreos y el será es descendencia, ¿no? Está diciendo, hay algo que está llegando al colmo ya. Ya está llegando al colmo, dice. Y antes de que llegue al colmo, come el pan a prisa. Y te tengo que sacar, porque si llega al colmo, vamos a destruir. Ahora, ¿quiénes estaban llegando al colmo? Egipto. Estaban llegando al colmo, como los amorreos. Los amorreos, ¿qué hacían? Tenían relaciones sexuales con animales, parientes, bestiales, etcétera, etcétera, necromancia, etcétera, etcétera. Estaban llegando al colmo. Entonces, ¿Dios qué dijo? Hay que destruir. Egipto estaba llegando al colmo. Y si Israel no salía apresuradamente, Israel podía llegar al colmo. ¿Ya? Es por eso que Dios dice, tenemos que rápido sacarlos, porque si llega al colmo es el castigo. Ahora, poquito voy a parar. Igual, la humanidad está llegando hoy al colmo. Cuando hubo igual relaciones hasta ángeles con hijos de los hombres, estoy harto que hablar, mucho que hablar. Yo sí creo en esto por la situación que existe. Cuando llegó al colmo de las relaciones de seres espirituales, angelicales, con personas, hermanos, gente del mundo, llegó al colmo a Dios y Dios dijo, voy a destruir la tierra. Si Dios no hubiera sacado a Israel, Egipto hubiera sido destruido. Ese es amor de Dios. O sea, Egipto, por amor de Dios, por sacarlos a los de Israel, los mantuvo vivos. Y para que Israel no se destrozara ahí, los sacó apresuradamente. Hay dos caminos para nosotros. Esto ya es profético, hermanos, totalmente profético. Dios hoy día nos está apresurando. Nos está apresurando. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Porque ya está llegando el colmo de la humanidad, hermanos. Ya está llegando el colmo. Ya está llegando al colmo. La situación está grave. ¿Ya? Dice, ¿no? Los emoris estarán maduros para el castigo. La Biblia dice, la mies está madura ya. Y los ángeles van a venir. Entonces, antes de que Israel también llegue al colmo, Dios los sacó. Si yo digo esto, Dios nos va a guardar en este tiempo, hermanos. Les dije la anterior vez, ¿no? En Eclesiastés hemos leído y dice, hay mucha gente que ha muerto, pero es porque Dios los ha librado de lo que va a venir. ¿No se acuerdan? Hemos dicho esto. ¿Por qué? No sé, pero Dios nos va a librar de muchas cosas que está por venir. Algunos van a partir como están partiendo pastores a la presencia del Señor y otros no vamos a ver la muerte. Vamos a ir vivos a la presencia del Señor. Pero se está apresurando esto. Y por eso Dios dice, coman a prisa y no permitas que el mundo te fermente. No lo permitas, come a prisa. Aprovecha la palabra que está viniendo. Aprovecha el matzá, aprovecha el lechem, aprovecha el ugá, ¿no? No recuerdo bien. Aprovecha ese pan. Porque si no, destruimos. Miren, si no salían apresuradamente, tanto como Egipto e Israel, iban a ser destruidos por la fermentación de la masa. Ya Israel ya no estaba haciendo su Shabbat terrible, ya estaba Israel. Dudaban ya de Dios y estaban comportándose como los egipcios. Por eso dicen, no, nos acordamos del pescado, del puerro, de los pescados. Cuando hemos visto en Isaías eran ollas, hermanos, con miembros de animales y de gente, dice ratones que hervían para que vinieran los espíritus. Eso dice Isaías. Eso comían. Y en Israel, en Egipto adoraban a Dios. La gente de Israel se estaba depravando ya y Dios tenía que sacarlos. Y antes que suceda eso, Dios los saca apresuradamente. Antes que nos depravemos, Dios no lo permita. Antes de que pase algo con la iglesia,
apresuradamente Dios nos va a sacar. Jesús va a venir por su iglesia. ¿Por qué? Porque si llega al colmo, viene la destrucción. Ahora, lógicamente, hablando escatológicamente, nos falta ese tiempo porque va a venir el anticristo, pero viene ¿qué cosa? Tribulación y la gran tribulación. Entonces, para que Egipto sobreviviera, Israel debería salir inmediatamente. Así Egipto se salvó, porque si Israel no salía a Egipto, Israel iban a morir. ¿Y esa intención de quién era? De Satanás. Porque Israel, ¿qué tenía? El Serac, lo que hemos hablado acá, el Serac, que es la semilla de Jesucristo. Ahora, quiero volver siempre con el hijo pródigo. Mire lo que dice el padre, la Biblia castellana. Pero el padre ordenó a sus criados, ¿qué dice? Inmediatamente traen el vestido más rico y ponerle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Inmediatamente, no podemos jugar. David corrió, o sea, hoy Dios me está diciendo, hoy no puedes jugar, date prisa, come el pan a prisas, no quiere decir que vas a leer la Biblia rápido, sino come de tal manera que te alimente este pan, come, porque está llegando ya la libertad, ya está llegando el tiempo de Dios. Faraón se esforzó porque el pueblo de Israel pereciera, pero Dios lo forzó a Faraón, ¿cómo? Con la muerte de los primogénitos. Y dice que hasta la gente les botaba, váyanse, y les regalaban, dice. Cuando yo entiendo esto, digo, no, antes de irnos, vamos a ver milagros de Dios en esta tierra, hermanos, en prosperidad, en muchas cosas que Dios te va a hacer ver. Porque dice que los egipcios les regalaban, lo que le pedían les daban, dice, antes de la libertad. Por eso dice la Biblia, mayores cosas veremos. El diablo puede estar creciendo, las tinieblas pueden estar creciendo increíblemente. Este tiempo vamos a ver milagros de Dios. Vamos a ver cosas bien preciosas. En el segundo turno hemos predicado, o creo que en el primer turno, acerca de ceñirte. Anda tú, ya. No esperes a tu pastor, anda tú. Y así, perdón por favor por lo que estoy recordando y por los que no han venido, Faraón tuvo que ser forzado. Pero mire, vamos a hablar un poco más de esto, que es bien interesante. Dice, esto no está en la Biblia, ya es histórico y más judío. Los rabinos enseñan que los judíos habían alcanzado el grado 49 de decadencia. He buscado harto eso, no lo he encontrado bien. Y según estos rabinos, si entraban al grado 50, se iban a degradar los judíos inminentemente. Y ni siquiera hubiera habido redención para ellos, dice. Eso dicen los rabinos. ¿Cuál será el grado 49? Yo me he preguntado, ¿será la generación que está hablando? Llegar a los 50, dice, al grado 50 es degeneración. E Israel estaba pues varios años en Egipto. Estaban tomando su cultura, estaban aprendiendo de ellos. Estaban llegando, dice según estos rabinos, al grado 50. Y si iban a llegar al grado 50, se iba a perder la semilla, el será, o sea, la descendencia de Jesús. Y había que hacer algo rápidamente. O sea, todo estaba planificado en el Señor. E hizo esto. Génesis 6, 12, 13, ustedes conocen esta cita, dice: Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne, toda gente había corrompido su camino sobre la tierra. Había llegado al grado 50, si hablamos así. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Pero había un plan, Jesús, entonces había que salvar. Se dice que hasta ese momento, hermano, hasta ahora los judíos no han perdido su nombre. En las persecuciones de los nazis a los judíos, ¿cómo los reconocían? Por sus nombres o por la circuncisión. Y los judíos no se mezclaron, y acá tampoco, pero ya estaba el grado de descomposición. Sabía que comer el pan matzá apresuradamente para que sea libre. Hoy de igual manera, hermanos, si el enemigo está queriendo corromper la tierra, porque escuchamos cada cosa, cada situación. Un pastor dijo, ¿no? Claro, pues que el movimiento lesbiano, gay, hablen lo que sea contra la iglesia y no les hacen nada. Pero nosotros decimos algo contra él, ya estamos en la prisión. Está llegando al colmo. Violaciones de niños, matanzas. Está llegando al colmo la maldad. Y va a llegar a un fin. Dice, el cielo pasará, la tierra pasará, etc. Va a llegar a un fin. Pero antes que eso, la iglesia va a ser arrebatada. Y antes que nosotros veamos esa perdición total,
la iglesia va a ser guardada. No sé si alguna vez escucharon, yo me acuerdo eso, lo que dijo el pastor Gigi Ávila, el evangelista, y él decía, no vi en la visión frutos maduros, en el árbol maduros, y estaban a punto de caer porque estaban maduros. Y una voz le dijo, antes que caigan esos frutos, recógelos. Y creo que yo entiendo con eso ahora lo que Dios está diciendo. Dios no va a permitir que caigamos en este tiempo, pero nosotros tenemos que comer el pan, matzá, el pan, lechem, que hemos hablado, porque el tiempo de la partida ya está listo. Y antes de que lleguemos a ese grado 50 de maldad, hermanos, Dios nos va a sacar. Pero hay de los que queden, hay de los que se queden en la tribulación. Este es un tiempo que estamos viviendo y este es un tiempo que se llama el pan matzá. Dios nos está preparando. Entonces, por eso le digo, ¿no? En la iglesia usted ya con mayor conocimiento va a identificar, ¿no? ¿Qué pan estamos comiendo? ¿Qué pan estamos comiendo en la iglesia? Pero Dios nos guarde si nos están mintiendo con un pan de engaño, con un pan de mentira, con un pan de falsedad. Pan que se está aprovechando de avaro, de egoísmo, de hacer ganancias de la iglesia. Dios nos perdone. Hoy debemos predicar la libertad de la iglesia. Miren, los israelitas, ¿qué tenían a su favor? No habían cambiado sus nombres. Ninguno se llamó del término egipcio, aún guardaban. No cambiaron su lenguaje, ni su vestimenta. Entonces, ¿qué significaba? Que a pesar de que los egipcios querían destrozarlos, se mantuvieron todavía puros los judíos. Pero estaban llegando a un colmo. Y antes de que los judíos fuesen infectados, Dios los sacó para la libertad, porque la semilla iba a ser infectada. No sé, hermanos, si hasta ahí usted tiene alguna apreciación, pero cuando yo lo vi, le leí, me quedé, pero de verdad bien sorprendido. Por eso el hijo pródigo perdió todos estos panes. Más bien que la gracia de Dios llegó sobre él, la ley no lo alcanzó. E inmediatamente, como esto, le dijo, vístanlo otra vez, porque el tiempo del Señor está cerca. Está cerca, hermanos. Ahora, no le puedo decir 1 año, 2 años, pero estamos viendo que todo se está cumpliendo. Es el pan matzá, ¿ya? Ahora, este pan, hermanos, cuando nos habla Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso este tiempo tenemos que buscar la santidad. Ahora, estos son los panes. Este pan es sin levadura, es el matzá, y el otro es con el jaretz, es con levadura. Entonces, con el jaretz se hincha el pan. Pasados los 18, igual puede pasar este problema, dice, con este otro pan, pero no. Este pan se mantiene así, delgado. Este se llama el pan de la humildad. No crece. En cambio, el que tiene jaretz se hincha y crece. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. La levadura en la Biblia siempre simboliza pecado. Comer pan sin levadura significa buscar la santidad de Dios. Por eso en la fiesta de Pascua vaciaban la levadura en la casa. No debía existir levadura. La levadura es pecado. Entonces la santidad es vivir sin eso. No permitas que el mundo te leude. No permitas que te fermente. Y el mundo te va a ofrecer muchas cosas para fermentarte. Y vas a dejar de ser el pan matzá para hacer este otro pan, el jaretz, el pan leudado. Ese ya no sirve para el Señor. Eso ya no es. En cambio, la capacidad, la santidad te capacita ¿para qué? Para irte con el Señor. Es el pan de la libertad. Ya nos vamos, hermanos. Bueno, no sé qué tiempo más será, pero esta generación está viendo cosas que las generaciones antiguas no la han visto. Es el tiempo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo, hermanos. Ahora, hablamos un poquito más de este. La masa horneada antes de los 18 minutos representa al hombre que controla sus pasiones, ejercitando su independencia, su voluntad, disciplina, y no es influenciado por las cosas externas. Entonces, nosotros somos el matzá, ya no nos fermentamos, tenemos la capacidad, tenemos dominio propio de luchar contra los factores externos que nos pueden leudar. Ya resisto las tentaciones, resisto, porque también voy a comer pues el pan que ha comido Elías. ¿Cuál era el pan que comió Elías? Ugá, que le da fuerza para salir. Y el primer pan, que es el pan lechem, que sirve ¿para qué? Para enfrentar la tentación.
¿no? La fortaleza. Entonces no te va a hinchar, ya no vas a estar hinchado, fermentado por el pecado, sino vas a tener la capacidad de saber dominar, controlar tus pasiones. Porque a la final, pues como dice Elías, ¿no? Somos sujetos a pasiones. Pero si eres este pan matzá, tú ya tienes control de ti mismo, porque la palabra está en tu vida. Hay influencias externas, sí, pero no te van a hinchar. Pues estás con el matzá. Buscamos la santidad de Dios. Y ese es un ejercicio diario. Es por eso darnos el pan de cada día. Los sabios, o sea, he leído esto de los sabios, enseñan que el hametz simboliza el rasgo de carácter de arrogarse y presunción. Crece y se hincha. En cambio, el matzá es sin levadura, representa humildad total porque es plano. Como Juan el Bautista dice, no es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces el pan matzá. Y este pan es el pan de la libertad. Este pan Dios me está llamando a comer de él. Este es el pan para salir de Egipto. El pan de la liberación. Es para que salgamos del mundo y ya no volvemos más. ¿Ya? La semilla del Salvador fue guardado. Lo sacaron, hermanos. Lo sacó. Porque si se quedaba en Egipto, iba a ser contaminado todo Israel, ¿ya? Dios los salvó. Igual nuestra descendencia va a ser salva. Vamos a irnos con el Señor. Dios lo permita, pero que Él nos dé fuerzas para seguir adelante. Amén. A ver, 3 panes. ¿Cuáles son? El lechem, ¿qué significa o qué nos prefigura? Es el pan de la batalla. El pan de batalla, marraqueta. Es el pan que te da fuerzas, que te hace enfrentar la tentación cuando viene el rey de Sodoma y te ofrece riquezas para que lo dejes a Jesús. Le dices, no, tú no me vas a enriquecer y Dios jamás te va a dejar porque la Biblia dice, no conozco, ¿no?, que un justo mendigue pan, menos su descendencia. Dios nos va a sostener en tiempos difíciles, Dios nos va a dar, no Satanás, ¿ya? El pan lechem es muy, muy lindo pan. El otro pan es ugá. Ese pan es el pan de la ceniza, el pan que prepara a Dios. ¿Para qué? Igual para fortalecerte en tus desánimos, en tus caídas. Porque, ¿qué decía Elías? Ya no sirvo, ya no quiero vivir. Y Dios le levantó y pasó un desierto. ¿Cuánto tiempo caminó? Y 40 noches. ¿Y quién le perseguía? Jezabel. Hasta ahora yo sigo leyendo los comentarios, ¿no? Elías se acobardó. ¿Se acuerdan la lección que yo les enseñé? Elías nunca se acobardó. Este era un potentado que aparece en Apocalipsis, el espíritu de Jezabel. Dice que Jezabel se pintaba los ojos, pero era pintura con hechicería. Ella manejaba la hechicería, manejaba todo lo que es de los demonios. Por eso a ella le bastó un mensaje. Mujer que se enfrentaba con Jezabel, hombre que se enfrentaba con Jezabel, era hombre que caía. Y Apocalipsis y todo eso nos habla. Es por eso que era preferible que huya Elías a enfrentarse con eso. Dios tenía que darle la fuerza para esto. En una lección hemos dado esto, ¿ya? Vayamos a un último pan, aunque es tarde, así de larguito lo vamos a ver para que ustedes se antojen. Este es el pan jalá. Jalá. Es un pan agujereado. Se llama el pan del herido. ¿Ya? Tantos panes, Señor, yo digo, tanto secreto tiene la Biblia. Y tan ignorantes somos, ¿verdad? Éxodo 29:1. Para consagrarlos a mi sacerdocio has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto y panes sin levadura. Estos son los... el primer pan, ¿cuál dije que es? El primer pan, el lechem, ese es el 2. Pero el otro, perdón, como si vieras, ¿no? Panes sin levadura y tortas sin levadura. Ese torta sin levadura no es igual que el lechem, es jalá. Jalá. Y yo lo pongo también con su significado. ¿Qué significa? Romper, afligir, humillar, matar, profanar y quebrantar. Es el pan del herido. ¿Quién es este pan? Jesús. Él fue perforado por nosotros.
A él lo rompieron. Isaías 53 dice eso. Cuando comemos este pan hay sanidad. Por sus llagas hemos sido curados. Un poquito vamos a avanzar para la próxima vez. Es un pan con un agujero en el centro. Se presenta sanidad por las heridas de Jesucristo. Por sus heridas fuimos sanados. Cuando comes este pan, la sanidad de Dios viene a tu vida, en cuerpo, alma y espíritu. Pero tienes que leer la palabra. Te sana tu espíritu, te sana tu alma. Isaías 53, 4, 5, ¿qué dice? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Enfermedad física y enfermedad del alma. Sanidad total, porque no son las mismas enfermedades. Y lo hemos hablado eso alguna vez también cuando hemos visto en el hebreo. Y nosotros lo tuvimos por resultado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Sanidad, estoy hablando física, sanidad del alma y sanidad del espíritu. Un día hemos hablado de todo esto. Este es el pan que es el pan del herido. Y dice, cuando nosotros fuimos atrás, dice, este pan, ¿quiénes tienen que comerlo siempre? Los sacerdotes. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, el lechem, que es el pan de la batalla, y este pan, que es Jesús. Lo vas a amasar con aceite, que significa el ungido, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y lo harás de flor de harina de trigo. Antes que el sacerdote sea consagrado, consagraban este pan. Y hermanos, los pastores, los líderes, nos hemos consagrado por la muerte de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho sin él? Perdón que yo esté señalando mi pan que está ahí. ¿Qué hubiera hecho sin él? Él tuvo que morir por mí para ser pastor. Jamás tengo que olvidar esto. Para consagrar un sacerdote se hacía con este pan. No es por tu capacidad, no es porque tú eres el mero macho o que conozcas, no, es porque alguien murió por ti y fue destrozado para que tú estés donde tú estás. Pero el sacerdote es general, porque todos somos sacerdotes, Pedro. Pero la alabanza, el pandero, los diferentes ministerios que hay en la iglesia, el servicio, es gracias a este pan. Y este pan fue entregado, tratado, agujereado como está ahí, para que yo ejerciera. O sea, gracias a Dios, ejercemos el sacerdocio por la muerte de Cristo. Qué lindos panes, ¿verdad? Y nos falta tantos. Nunca olvide, hermano, que usted es lo que es por este pan. Nunca lo olvide. Que nunca venga la levadura y te hinches. Siempre es el matzá. Porque el matzá también tenía perforaciones y las señales de lo quemado. Pero este pan prácticamente era agujereado. ¿Ya? Por eso dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De verdad, un pan precioso. Este pan te sana. Este pan te consagra. También se llama el pan horadado. Sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu. Cristo es el pan herido. Por sus heridas somos curados. No, yo no quería, me hubiera pasado esto. Y me quedé con un pancito, estaba ahí, y ya dije, pasaré las vestiduras. Y Dios abrió, y hay hartos panes en la Biblia. Y doy gracias a Dios porque el hijo pródigo desechó todo este pan. El sacrificio de Jesús, el pelear, el vivir en santidad. Por eso llegó con nosotros. Si nosotros venimos a la iglesia y hay pan, disfrutémoslos, comamos, que ella nos va a dar qué cosa. Vida. Pero especialmente, ¿cuál pan? El pan matzá, que nos va a llevar a qué? A la libertad. Entonces esperemos.
Recién lo estoy desarrollando, ¿ya? Vamos a ver, terminaré ahí, vamos a ver el pan tzelul, ¿ya? Es el pan que rueda y destroza campamentos. Lo vamos a ver. Vamos a ver el pan de Belá, que es el pan que sana hogares. Con Abigail, lo vamos a ver. El pan de Belá. Si no recuerdo mal, y me falta todavía desarrollar esto, ¿ya? Y al final vamos a ver el pan de nobles, el pan de los ángeles. Así es que con humildad les invito, por favor, para el próximo jueves a seguir comiendo de estos panes que el Señor nos está bendiciendo. Y no seamos como el hijo pródigo, que desechemos el pan de la casa de Dios y escuchemos una doctrina extraña, una doctrina errada. Hay panes venenosos, hermanos. Y que los pastores y los maestros de verdad demos el verdadero pan de Dios. Y este tiempo creo que hay que predicar el pan de la libertad y el pan de la santidad. Amén. Daremos tal vez unos minutos si hay alguna pregunta, comentario, por favor, algo que podamos aclarar o ustedes me alimenten a mí.